Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada y soy la tutora encargada de este módulo 1 referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Como saben, nos encontramos en nuestra primera unidad didáctica que corresponde al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Como saben también, el desarrollo de este curso implica el uso de herramientas digitales que es necesario que podamos conocer adecuadamente su manejo de modo tal que la interacción durante el desarrollo de la sesión se lleve de la mejor manera. En ese sentido, queremos compartir nuevamente con ustedes este material que sirve un poco para orientarnos en relación al uso de estas herramientas. Voy entonces a compartir la pantalla con ustedes de modo tal que puedan ver mi presentación. Aprovecho para comentarles también que tenemos en la, en el chat la lista de asistencia, el link que contiene el formulario de asistencia, y por favor les pedimos a todos y todas que puedan hacer clic en ese link de modo tal que puedan registrar su participación en la sesión. Es muy importante que registren su participación porque este formulario permite mantener el registro de asistencia y es un punto y un criterio que se considera para su evaluación en la participación en el curso. Bien, vamos entonces a explicarles una vez más cómo es que funcionan estos recursos digitales. Un primer recurso digital que utilizamos, como es de su conocimiento, es el Zoom, que es la plataforma en la que nos encontramos en este momento. En el Zoom, en realidad, seguramente algunos ya han tenido la oportunidad de interactuar a través de esta herramienta. Está siendo utilizada principalmente en este contexto de pandemia, ha adquirido mayor relevancia este tipo de herramientas. De hecho, sirven para el desarrollo de cursos, de reuniones, es decir, tiene digamos, bastante utilidad y además, como sabemos, para su manejo se requiere en efecto de poder disponer de la señal de internet necesaria. Como saben ustedes, para poder acceder al curso, tienen que hacer clic en el link de invitación que reciben para cada sesión. Es decir, es el mismo link corresponde a todas las sesiones. Entonces tienen que hacer clic en ese link y van a ingresar de esta manera a la plataforma del Zoom. Es importante estar atentos al momento en el que nos brindan el acceso a esta plataforma. Al momento en el que nos brindan el acceso, también es muy importante que ustedes puedan colocar su nombre, porque en algunos casos encontramos que hay algunas siglas o en otros casos que hay números, entonces no podemos distinguir con claridad quién es la persona que está participando de la sesión y, como habíamos dicho, necesitamos mantener una interacción fluida y el tener el nombre en el Zoom facilita esa interacción, pero también porque el Zoom nos alcanza un registro de asistencia y en la medida que ustedes coloquen su nombre adecuadamente, vamos a poder también hacer un cotejo con este recurso que nos alcanza el Zoom. ¿Qué utilidades tiene el Zoom? Como ustedes verán, la pantalla que les aparece una vez que ingresan a la sesión es una pantalla como esta. Los botones en donde se despliegan las herramientas que tiene o los utilitarios que tiene el Zoom se encuentran en la parte inferior de su pantalla. El primer botón que utilizamos para facilitar esta interacción es justamente el micro. Cada vez que hacemos uso de la palabra, necesitamos hacer clic en este botón para poder activar el micro. Cuando ustedes ven esta línea roja sobre el micro, quiere decir que su micro está apagado. Para hablar, para poder interactuar, tienen que hacer clic en ese micro para que desaparezca esa línea roja. Si tienen que cerrar el micro, nuevamente vuelven a hacer clic y aparecerá nuevamente esa línea roja. Necesitamos mantener el micrófono prendido en el momento, como hemos dicho, que hacemos uso de la palabra
y cerrarlo cuando no, pues el ruido que está en el lugar donde estamos también se filtra por este micro y hace interferencia en el desarrollo de la sesión. Otro recurso que ustedes tienen es justamente la cámara de video, que como bien saben es un recurso que debemos mantener encendido cada vez que hacemos uso de la palabra para facilitar esta comunicación, esta, digamos, interacción que hemos dicho que es sumamente importante para este curso porque nuevamente precisamos el carácter que tiene el curso. Tiene un carácter participativo y en ese sentido la comunicación a través de los medios que nos permite eh, eh, esta plataforma, pues tratamos de aprovecharlos al máximo. Otro recurso que van a utilizar con bastante frecuencia es este que dice chat. En algunos casos dice chat, en otros casos dice chatear. ¿Sí? Ustedes le pueden dar clic aquí y se abrirá una ventana y en esa ventana van a encontrar, por ejemplo, este formulario que les acabo de indicar, que es el formulario de asistencia donde ustedes van a registrar su asistencia, pero también recuerden que nuestras sesiones implican el desarrollo de trabajos en grupo. Y cada vez que pasamos a las salas de los trabajos en grupo, Pamela siempre nos ayuda alcanzándonos el link del Jamboard en el cual necesitamos desarrollar el ejercicio de la sesión. Ese link lo van a encontrar siempre en el chat. Por otro lado, tienen aquí también en la parte inferior este recuadro con una flechita hacia arriba, que es el que nos permite compartir la pantalla. Es decir, cuando estamos en grupo, ¿no es cierto?, a alguien se le encargará que por favor comparta la pantalla para facilitar que todos podamos visualizar aquello en lo que estamos trabajando. Entonces, para poder proceder con ello, ustedes hacen clic en este botón y se abrirá una ventana y ahí ustedes mirarán distintos cuadraditos dependiendo de las distintas, digamos, de las distintas ventanas que ustedes hayan abierto en su computadora. Una de estas ventanas será justamente el Jamboard que ya abrieron antes de querer compartir la pantalla. Entonces, ustedes le dan clic ahí, le dan clic en la ventana del Jamboard y automáticamente veremos todos la pantalla que la persona que está compartiendo también está viendo. ¿Ok? Entonces, van a usarla en el trabajo de grupo, pero también, como han visto, la van a usar durante la plenaria. Y es importante que ustedes puedan saber cómo manejar estas herramientas. Otro recurso que van a utilizar es este que dice reacciones. Cuando ustedes le dan clic ahí, por ejemplo, aparece una manito levantada en donde ustedes pueden justamente hacer uso de esa manito para que yo, mientras estoy comentando, exponiendo, explicando algunos elementos de la sesión, ustedes pueden levantar la manito y en ese sentido yo puedo conocer que ustedes están interesados en hacer uso de la palabra. Lo mismo cuando abrimos el espacio para el diálogo, ustedes hacen uso de estas reacciones y yo las puedo identificar y con eso podemos interactuar. Habíamos dicho que también es muy importante que durante el desarrollo de las sesiones podamos abrir nuestras cámaras para encender nuestras cámaras porque en tanto vamos a entrar en un proceso de diálogo, de reflexión, de interacción fluido, necesitamos entonces que podamos vernos. En muchos casos, nosotros en las cuencas, ¿no es cierto?, trabajamos para los temas vinculados al recurso hídrico, somos miembros del Consejo de Recursos Hídricos, pero en algunos casos, dado el tema de la pandemia, no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Entonces, es muy importante aprovechar al máximo este espacio a través del curso que también nos facilita conocernos un poquito más, ¿sí? Otro recurso digital, como bien saben, también es el Jamboard. El Jamboard es esta plataforma, suerte de pizarra, que ustedes reciben para el desarrollo de los trabajos del grupo, pero también lo utilizamos para los ejercicios que dejamos encargados para después de la sesión y antes de las siguientes sesiones. Esta es una herramienta del Google, ustedes la van a encontrar, los que tienen Gmail la pueden ubicar en la parte superior derecha entre los cuadraditos, así como hay el acceso al Drive, como lo ven en este despliegue acá, así como les aparece el Drive, también les aparece, por ejemplo, el Jamboard. Cuando ustedes entran al Jamboard, les aparece una página en blanco en donde ustedes pueden, es esta página que les digo que aparece,
donde ustedes le dan más y automáticamente se abre esta pizarra nueva en la que ustedes podrán colocar aquella información que sea de vuestro interés y que deseen compartir con las personas que ustedes estén interesados. De manera particular, en nuestro caso, cuando estamos hablando del Jamboard que va a servir para el desarrollo de nuestras sesiones, ustedes van a recibir Jamboards que ya se encuentran diseñados, organizados, fundamentalmente para los fines del trabajo de grupo, para los fines de los ejercicios encargados en cada una de las sesiones. ¿Qué es lo fundamental que necesitan ustedes conocer en relación al Jamboard? Como han visto, fundamentalmente usamos las notas adhesivas, ¿no es cierto? Que son estas suerte de tarjetitas, digámoslo así, en donde uno puede colocar aquella información que desea compartir y simplemente le da a guardar y esa notita se crea automáticamente en la pizarra y uno la puede mover al lugar que desee, también la puede editar, le puede poner el color que desee, es decir, puede manejarla de distintas maneras. Puede usar la nota adhesiva y también se puede usar este cuadro de texto. Para poder, de pronto me equivoqué, no quería hacer eso, puedo darle esta flechita para atrás. También es importante que manejen esta sección del Jamboard porque a veces tenemos hojas en las cuales trabajamos durante el trabajo del grupo, perdón, durante los grupos de trabajo, y en esta sección ustedes van a poder colocar, señalar con la flechita hacia dónde queremos avanzar con, digamos, probablemente tenemos 2 hojas o 3 hojas. Con estas flechitas ustedes podrán avanzar hacia la siguiente página o a la subsiguiente para continuar respondiendo las preguntas. Y lo propio, si desean retroceder, lo hacen con esta otra flecha, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, valga la redundancia, de cómo, si ustedes quisieran usar el Jamboard, pueden organizar colocando figuras, diagramas, cuadros de texto, lo que ustedes deseen para poder compartir. Entonces, digamos que son esas fundamentalmente las herramientas que utilizamos para nuestro trabajo de grupo. De la misma manera, queremos, una vez habiéndoles explicado estas herramientas digitales, queremos entonces poder introducirnos en el tema que nos corresponde, que es justamente nuestra unidad didáctica número 1, referida al marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas. Aquí es importante recordar que durante la sesión anterior, justamente los invitamos a hacer uso de este recurso en la plataforma que corresponde a Queremos saber qué piensas. Y aquí les pedíamos un poco que compartan cuáles habían sido sus impresiones, sus dudas, sus inquietudes, reflexiones en torno a lo que ha sido la primera sesión, nuestra primera sesión. Y digamos que fundamentalmente hemos recibido comentarios, reflexiones en torno a lo positivo respecto del desarrollo metodológico de la sesión, esta posibilidad de poder interactuar, de participar, de intercambiar puntos de vista a través de las sesiones, lo cual valoramos y es sumamente útil para el trabajo que venimos haciendo como tutores en este curso, pero también nos recomiendan poder fortalecer este tema de la participación en los trabajos de grupo. Y en efecto, el tema de la participación en los trabajos de grupo es sumamente importante. Es el espacio que todos y todas tienen justamente para poder compartir experiencias, para poder compartir puntos de vista, para poder compartir dudas, ¿sí?, en torno a los temas que vamos desarrollando. Y recordemos que esta manera de trabajar durante las sesiones dirigidas al fortalecimiento de capacidades es también una manera de aprender. Si nosotros no participamos, nos negamos la oportunidad de aprender, porque aprendemos no solamente de aquello que la tutora o el tutor puede compartir en la sesión, sino también de aquellas experiencias, de aquellas ideas, propuestas que los otros participantes tienen, porque cada uno viene con una experiencia particular. Y eso es lo que hace que el curso sea rico, que permita que todos aprendemos y que salgamos
no solamente con la suma de esos conocimientos, sino con un conocimiento con un valor agregado particular. Entonces, los invitamos a todos y todas a comprometernos en esta participación durante el desarrollo de toda la sesión. Traten de aprovechar al máximo el trabajo que realizamos en estas 2 horas, donde tienen la posibilidad de interactuar. Recuerden que lamentablemente también la pandemia limita mucho esta posibilidad de interactuar, y creo que este espacio es un espacio más en el que ustedes, como miembros del Consejo de Recursos Hídricos, como actores de la cuenca Chancay-Guaral, pueden empezar o continuar, digamos, y fortalecer aquellas acciones que vienen desarrollando para su cuenca y en beneficio de los distintos actores vinculados al recurso hídrico. Bien, habiendo hecho un poco esta invitación, quiero continuar compartiendo con ustedes aquellos elementos que nos han comentado en relación al ejercicio que habíamos dejado para después de la sesión. Este ejercicio, para recordar, consistía en que ustedes puedan compartir cuáles eran las principales diferencias que advertían entre la ley de aguas y la ley de recursos hídricos. Por otro lado, cuáles eran las principales oportunidades que ustedes identifican en relación a la ley actual, a la ley de recursos hídricos, y finalmente cuáles son como las tareas pendientes en términos de regulación. Y aquí, digamos, también ha sido un poco leída la pregunta en términos de cuáles son los desafíos que aún están pendientes de ser abordados, fortalecidos en el marco de la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, vamos a leer ese último, digamos, aspecto bajo ese punto de vista. Entonces voy a compartir aquello que ustedes nos han transmitido, porque la idea es que esto sirva para que enriquezca nuestra sesión y para que producto de ello vayamos complementando con algunas reflexiones, inquietudes que ustedes también puedan compartir. Un primer aspecto, como ya se había señalado en la sesión anterior, respecto de estas principales diferencias que hay entre la ley de aguas y la ley de recursos hídricos, ustedes habían advertido este carácter multisectorial. Ahora hay esta visión, ¿no es cierto? Un enfoque de entender que el uso del recurso hídrico no solamente está vinculado a un sector, que en efecto hay una diversidad de sectores involucrados en el recurso y que eso exige entonces una manera distinta de gestionar el recurso. Otro elemento que ustedes identifican tiene que ver con la oportunidad de contar con instrumentos de planificación. Y ahora, en efecto, parte de los recursos que tiene el Consejo de Recursos Hídricos para facilitar la gestión integral del recurso hídrico es, por ejemplo, un instrumento como el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. No quiero decir que sea el único, pero digamos que es uno de los principales instrumentos que se reconocen. Por otro lado, en esta lógica de la multisectorialidad, ustedes identifican esta importante oportunidad que nos ofrece la Ley de Recursos Hídricos en relación al involucramiento de los diferentes sectores, y ponen énfasis también ustedes en la posibilidad de involucrar, en la puerta que se abre para involucrar también a las comunidades campesinas y nativas. De la misma manera, se pone atención, ¿no es cierto?, en esta visión que tiene la Ley de Recursos Hídricos respecto de atender de manera integral, con un enfoque integral, la problemática de la cuenca. Y eso es sumamente importante, ¿no? Porque en efecto, parte de la multisectorialidad significa que las prioridades, ¿no es cierto?, que están vinculadas a la gestión del recurso hídrico no tiene que ver solamente con atender las necesidades e intereses del uso vinculado al sector agrario, sino también los intereses y necesidades vinculadas al acceso a agua para consumo humano, el disponer del caudal ecológico necesario para mantener en equilibrio el ecosistema, el recurso hídrico necesario para el desarrollo de actividades industriales, el que se requiere para el desarrollo de actividades acuícolas en condiciones de cantidad y calidad. Entonces, digamos, tenemos que tener un enfoque integral de la gestión del recurso. Otro elemento que ustedes valoran tiene que ver con esta autoridad única que ahora se tiene para la gestión del recurso hídrico, y en ese sentido en particular
reconociendo el rol de la Autoridad Nacional del Agua. De la misma manera y bajo este enfoque de la gestión integral, se reconoce una modernización en relación a la gestión del recurso hídrico que parte justamente de entender que bajo este nuevo contexto en el cual el rol del Estado es principalmente regulador, se abren las puertas para que los distintos actores de la sociedad civil participen de los procesos de toma de decisiones. Y no es la excepción el tema de la gestión integrada de recurso hídrico. Por otro lado, se advierte también, digamos, la oportunidad para que desde el marco normativo se pueda promover un acceso equitativo al recurso hídrico en atención a estas distintas necesidades que hemos hecho mención. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes han identificado? Eh, Primero, llaman la atención de la oportunidad de participar, la oportunidad de planificar. ¿Qué quiere decir oportunidad? ¿No? Porque, digamos, una cosa es que yo quiera participar y otra cosa es que tenga la oportunidad de participar. Yo podría querer participar, pero no tengo la oportunidad. Hay la oportunidad ahora de participar. Están definidas, digamos, los elementos normativos, está definido desde la Ley de Recursos Hídricos que hay la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones vinculada a la gestión del recurso hídrico. Y esa es una puerta bastante grande que se abre a nivel descentralizado vinculada a la gestión del recurso hídrico y es algo que no podemos perder de vista. Otro aspecto tiene que ver con la posibilidad que nos abre también la nueva ley en relación a la prevención de conflictos. En muchos casos hemos escuchado cómo desde la aplicación de la normativa y a partir de un conjunto de experiencias que se han podido desarrollar aplicando instrumentos también vinculados a la gestión del recurso hídrico, ha sido posible ir disminuyendo en cierta medida los conflictos en torno al uso del recurso. También nos mencionan la posibilidad de que a través de estos espacios participativos, a través de estos procesos de generación de consensos para la toma de decisiones, se puede también facilitar la implementación de la normativa que contribuye al uso sostenible del recurso hídrico. De la misma manera, llaman ustedes la atención sobre la posibilidad que nos da la normativa en relación a planificar el recurso con un enfoque de cuenca, ¿no es cierto? Mirando, en efecto, cuál es este territorio delimitado de manera natural que implica que miremos el recurso hídrico, obviamente, sin perder de vista estas dinámicas sociales y económicas que van más allá, ¿no es cierto?, de esas delimitaciones naturales también. Por otro lado, se llama la atención también en la posibilidad de incidir, de fortalecer todo lo que tiene que ver con el control y vigilancia. Ustedes llaman la atención principalmente en el tema de calidad, pero yo diría que no solamente en el tema de calidad, sino también en el tema de cantidad. Pues el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene justamente un rol específico en relación al control, a la vigilancia principalmente del uso adecuado de los recursos hídricos, ¿no? También llaman ustedes la atención en relación al complemento que hay entre la normativa vinculada a la gestión de riesgos de desastre y la normativa de recursos hídricos, en el entendido que en tanto garanticemos el uso sostenible del recurso, incluyendo aquellos elementos que permiten un manejo adecuado de los recursos naturales para tener la disponibilidad de agua en términos de calidad, cantidad. Entonces implica que implementamos un conjunto de medidas que van contribuyendo también a la gestión de riesgos. De la misma manera, ustedes llaman la atención en relación a la oportunidad que se abre, ¿sí?, desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca, vinculado a la promoción del liderazgo de los gobiernos regionales. Y yo diría que a través de los gobiernos regionales
de los actores de nivel regional y local, ¿sí? Es decir, hay un espacio, como habíamos dicho, formalmente reconocido, que es el Consejo de Recursos Hídricos, que facilita, promueve, impulsa lo que corresponde a la generación de consensos y la participación vinculada a procesos de toma de decisiones en materia de gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, en efecto, una vez más, esta normativa ofrece una gran oportunidad que debemos aprovechar. En relación a los desafíos pendientes, lo que ustedes han mencionado tiene que ver primero con esta necesidad de fortalecer la articulación entre los instrumentos de gestión. Entiéndase el plan de gestión de recursos hídricos con otros instrumentos de planificación del desarrollo local y del desarrollo regional. No solamente, obviamente, y esto no quiere decir que no sea eso, sino no solamente el plan de desarrollo regional concertado, el plan de desarrollo regional local, perdón, el plan de desarrollo local concertado, sino también otros instrumentos de gestión que puedan estar incidiendo en el manejo de recursos hídricos y con los cuales es importante que exista una articulación, un alineamiento con el plan de gestión de recursos hídricos. Llaman ustedes también la atención sobre la necesidad de fortalecer la autonomía, la independencia de la Autoridad Nacional del Agua. Y que en tanto de pronto esta lectura de encontrarlo en un sector particular podría generar ciertas dificultades en la implementación de este enfoque. Yo diría que una muestra, en realidad, el espacio, ¿sí?, a través del cual tenemos la oportunidad de fortalecer esta visión integrada desde la base, porque no perdamos de vista que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca forma parte de la estructura organizacional de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, veamos esta oportunidad que tenemos a través del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de fortalecer desde la base, desde las autoridades administrativas del agua, desde la autoridad local del agua, esta visión integrada del recurso hídrico, este enfoque multisectorial que progresivamente ayude a generar un fortalecimiento de este rol de carácter, digamos, multisectorial que tiene la Autoridad Nacional del Agua en torno a la gestión del recurso hídrico. Y en ese sentido, creería que podemos apoyar en ese sentido, en esa autonomía, independencia, aun cuando se encuentre dentro de un sector y en tanto esa decisión no se cambie, podemos nosotros como actores vinculados al recurso hídrico ir fortaleciendo un poco esa autonomía, esa independencia desde adentro, ¿no? Eh, otro aspecto que ustedes ponen énfasis está referido a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las fuentes de recurso hídrico en este escenario de cambio climático y en ese sentido también establecer un alineamiento con aquellas intervenciones que desde la autoridad rectora en materia de cambio climático se vienen impulsando. Y en efecto, se vienen haciendo distintos esfuerzos para trabajar en este contexto de cambio climático, tomando en cuenta también los compromisos definidos a nivel internacional. No sé si lo comentamos en la sesión pasada, pero en efecto el Perú, junto con otros países claramente que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, tiene definidos aquellos contribuciones nacionalmente determinadas, denominadas de esta manera, que son una suerte de compromisos de carácter nacional vinculados a diferentes sectores, y entre estos sectores, que son sectores priorizados por el país, se encuentra el sector agua, en sus distintos usos, incluyendo este uso de carácter multisectorial. Entonces, hay esfuerzos que se vienen trabajando en relación al tema, que es importante que se conozcan y que vayamos viendo cómo se va contribuyendo en esta lógica desde los consejos de recursos hídricos de Cuenca también. Llaman la atención también sobre la necesidad de fortalecer la delimitación de las fajas marginales
que es parte digamos, los desafíos que se encuentran todavía en relación a la gestión integrada del recurso hídrico. Y nos comentaban también cómo en aquellos casos donde se ha avanzado en este tema, por ejemplo, si se encuentra la dificultad de que los gobiernos locales de pronto no avanzan en, digamos, la delimitación de estas zonas, le dicen ustedes la monumentación de estas zonas, de modo tal que se eviten las invasiones, que se eviten el arrojo de basura, o incluso el uso de estas zonas para fines agrícolas que finalmente terminan siendo ocupadas estas fajas marginales y no se puede ejercer un adecuado control y lamentablemente posteriormente terminan generando un pasivo para los propios gobiernos locales en tanto ocurra un fenómeno que afecte, un fenómeno de carácter natural que termine afectando este tipo de ocupación, ¿no? Por otro lado, se habla también de los desafíos en relación a garantizar y a promover esta participación. Se habla también en relación a la posibilidad de tener a la autoridad administrativa del agua con un rol ejecutor. No obstante, aquí es importante no perder de vista que hay otros actores, ¿no es cierto?, que pueden y que deben realizar este tipo de intervenciones de carácter, por decirlo así, ejecutora, ¿no? Que tienen un rol más ejecutor, porque no podríamos como pensar en una autoridad que es juez y parte, ¿no? Entonces, un poco para reflexionar en torno a esta propuesta. Y también comentan ustedes cómo es que sería posible que la Autoridad Nacional del Agua participe en aquellas iniciativas vinculadas a estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Yo diría que una manera en la que se tiene para participar de estas iniciativas vinculadas a los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que además se ejecutan en determinados ámbitos, justamente es el propio Consejo de Recursos Hídricos. Es este espacio que permitiría potenciar, fortalecer este tipo de iniciativas como se están trabajando también en otras cuencas, ¿no? Y se reconoce esto como parte de los esfuerzos que también se impulsan, se apoyan, se promueven desde el Consejo de Recursos Hídricos. Bien, entonces, de manera complementaria y un poco para introducirnos en nuestra segunda sesión referida también al marco normativo, se les pidió que ustedes identificaran algunos elementos que consideran importantes, relevantes en su cuenca, vinculados a la gestión integrada del recurso hídrico. Y aquí ustedes han comentado primero sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de considerar elementos que permitan atender estas externalidades negativas generadas por la contaminación, por la degradación de los recursos naturales, por digamos, la afectación de los ecosistemas. Otro elemento que llama la atención es justamente cómo contar con una red de monitoreo de la calidad de agua, pero fortalecida a nivel de la cuenca, porque se considera que el tema de la calidad del agua es uno de los temas más críticos como problemática en la cuenca. El tema de identificar y promover la participación de los actores directos e indirectos en todo el proceso de la gestión del recurso hídrico, el plan digamos, ustedes plantean un plan de implementación de la gestión integrada de recurso hídrico multisectorial, pero no diríamos que siendo que hay todo este enfoque de gestión integral del recurso hídrico, el plan de gestión de recurso hídrico de Cuenca es justamente ese instrumento, y si no lo es, debería ser, ¿no es cierto? En la medida que está siendo concebido desde una norma que tiene justamente todo este enfoque y que apunta hacia esta visión más integral. Lo otro en lo que se llama la atención es en la necesidad de realizar acciones de monitoreo en general de las intervenciones, fortalecer la coordinación,
Nuevamente, el rol de los grupos de trabajo temáticos que contribuyen a la tarea que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca y que permite apoyar y resolver temas particulares, también se reconoce como un elemento importante. Y finalmente, digamos, otro aspecto que se considera importante tiene que ver con esta capacidad técnica, económica, que se espera pueda tener el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Yo diría ahí que en la parte técnica, justamente la Secretaría Técnica cumple un rol de soporte técnico al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, lo cual no quiere decir que en lo que corresponda el Consejo de Recursos Hídricos con sus miembros tienen que continuar en un proceso de fortalecimiento de capacidades para asumir convenientemente su rol, pero por otro lado, también en materia económica, diría que por un lado está la posibilidad de, digamos, gestionar lo necesario para implementar el plan de gestión de recursos hídricos a través de los compromisos que asumen los diferentes actores, pero por otro lado también está la capacidad de gestión del propio Consejo de Recursos Hídricos para disponer de recursos, no solamente para implementar aquello que queda como pendiente en el plan de gestión de recursos hídricos, sino también para el propio fortalecimiento del Consejo de Recursos Hídricos, que como habíamos advertido, justamente en este contexto de cambio climático cumple un rol fundamental y hay, digamos, distintas ofertas de financiamiento que podrían contribuir en esta tarea. Bien, habiendo compartido estos elementos, que en realidad son elementos que ustedes nos han transmitido, básicamente lo que queremos es que todos tomen conocimiento, todos y todas tomen conocimiento de aquello que ustedes nos han transmitido, para que en función a eso, ustedes ahora nos puedan compartir un poco cuáles son las reflexiones, los comentarios, experiencias que quisieran compartir a la luz de lo que hemos comentado. Entonces ahora quisiera abrir un poco el espacio para que ustedes nos compartan justamente cuáles son sus comentarios, sus dudas, sus preguntas o lo que ustedes consideren conveniente. Abro entonces el espacio para su participación. A ver, ¿alguien que se anime? A ver, voy a chequear acá. ¿Alguien que se anime a compartir su punto de vista? ¿Walter? Sí, ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo está? bien. Creo que hay un avance sustantivo en el tema de gestión de recursos hídricos con respecto a procesos anteriores, pero tengo la impresión que podíamos avanzar más, ¿no? Un tema que es importante es el relacionamiento interinstitucional, ¿no? Eh, las reuniones de los consejos se llevan a cabo para ver temas puntuales, algunas veces coyunturales, algunas veces como el tema de la actualización del plan de gestión a mediano y largo plazo, pero siento que todavía hay algo que está faltando, ¿no? Algo que impulse más, que ponga en evidencia la necesidad de la importancia que tiene el Consejo, ¿no? Yo tengo la impresión, yo fui parte de los equipos que trabajaron los primeros procesos del presupuesto participativo después del año 2000, muy entusiasta porque generaba esa interacción social, política, ¿no? Lamentablemente se enfrió. Siento que de la misma manera los consejos de cuenca debieran tener ese impulso por parte de las autoridades locales, ¿no? De los sectores, que haya un liderazgo mucho más, digamos, empático con todos, ¿no? Porque siento que es muy útil, muy importante. En estos escenarios de cambio climático, en estos escenarios de las limitaciones que hay con respecto a la gestión de recursos hídricos, siendo tan importante el tema, tú ves que algunas autoridades subnacionales no le ponen el peso que esto necesita, ¿no? ¿Qué hacer allí? Habrá que hacer temas de incidencia, acciones orientadas a que tenga una mayor reflexión, ¿no? Comentaba en estos días con Carlos Palacio respecto a los eventos que se hicieron el 2014 y el 2010, me parece, para
aquí en Chancay presentando los candidatos que iban a asumir el rol de gobernadores, la importancia de los consejos, ¿ya? Pero como que eso no ha dado mucho resultado, ¿ya? Entonces creo que estaba con ganas de que este equipo pudiera en algún momento reunirse presencialmente y discutir este tema pensando en que el Consejo Chancay Guaral, que tiene una serie de fortalezas como la Secretaría Técnica, su equipo, tan limitado, pero que siento, así en pocas palabras, que mayor articulación, liderazgo, ¿no? Jalar a los gobiernos, autoridades locales a este tema, que creo que va a ser de mucha importancia. Eso quería comentar. Perfecto, muchísimas gracias, Walter, por el comentario, por la reflexión. ¿Alguien más que se anime a compartir alguna reflexión, alguna experiencia, algún otro comentario? Imelda, de repente nos puedes compartir alguna impresión en torno a la información que hemos estado compartiendo, a los comentarios que también se han brindado. No, Hola. ¿qué tal, Imelda? ¿Cómo estás? Ya te Sí, escuchamos. buenas tardes con todos. En esta laptop no tengo cámara, así que no puedo activarlo. No te Voy a preocupes. tratar de conseguirme para la próxima clase. Perfecto. Bueno, yo no estoy muy al tanto con esto de la gestión integrada de los recursos hídricos. Recién hace un poquito más de un año venimos trabajando con la cuenca Chancay-Guaral. Yo trabajo en Senami. Pero siento a mi perspectiva que en la cuenca Chancay-Guaral se ha trabajado de manera conjunta entre los distintos actores para la cuenca, tanto brindando información necesaria para el desarrollo de la cuenca, ¿no? En comparación a otras cuencas con las que he tratado, siento que la cuenca Chancay-Guaral está mucho más avanzada. Es a mi punto de vista, puesto que he trabajado, por ejemplo, con la cuenca Cañete, también con algunas cuencas de Ancash, puesto que esa es mi jurisdicción, y no, en esas cuencas no se tiene tanto este trabajo conjunto entre diferentes actores. Solamente cada uno como que brinda información por su lado y no analizan para el bien de la cuenca, pero en la cuenca Chancay yo felicito de verdad a todos los actores porque estamos constantemente trabajando multisectorialmente. Eso sería mi comentario, gracias. Muchísimas gracias a ti, Imelda, por tu reflexión. Julio Melgarejo. Sí, buenas tardes. Buenas Efectivamente, tardes, Julio. escuchando antecedores, le doy la razón porque veo que si bien hay esfuerzos aunados, no hay mayor dinamismo frente a los gobiernos locales, en el área educacional, que bien nos haría bastante falta para tener mayor cultura del agua, interactuar más con las diferentes organizaciones de agua, con los gobiernos locales, ¿no? Me parece que falta mayor compromiso, como también diciendo antecedores. Sí, y ese afán también nos preocupa, ¿no? Sí, Ujú. esa es mi participación. Muchísimas gracias, Julio, por tu reflexión. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? A ver, están Johnny, por favor. ¿Te escuchamos? A ver, buenas tardes con todos. Buenas Johnny tardes. Aida de la Junta de Usuarios Chancay-Guaral. Yo tuve la suerte de estar presente desde el inicio de la conformación del Consejo de Recursos Hídricos en la cuenca Chancay-Guaral. También he participado en la elaboración del plan de gestión. Se ha avanzado mucho, como dijo Walter. Aquí en la cuenca Chancay-Guaral tenemos muy avanzado todo el tema de la gestión de los recursos hídricos. Hemos identificado muy bien nuestras deficiencias, nuestros problemas. Lo que sí veo es que está faltando compromiso, como dijo el ingeniero Julio, sobre
la participación de las otras entidades, ¿no? No se ve mucho compromiso por parte de los gobiernos locales, por ejemplo. En el tema del financiamiento de los proyectos que están enmarcados en el plan de gestión, también tenemos muchas falencias, ¿no? Así que tenemos que trabajar en ello. Y otro punto muy importante, ¿no? La Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral, bueno, en general de todas las secretarías técnicas, dependen de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Debería, pues, asignarles un mayor presupuesto para que tengan el personal completo, ¿no? Porque aquí en Chancay-Guaral al menos hemos visto que han reducido personal, el tema logístico también lo han reducido, y eso un poco les dificulta el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Gracias. Gracias, Johnny, a ti por los comentarios. Y le doy la palabra a Erika Sosa. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, particularmente yo soy docente, bueno, algunos me conocen. A manera de experiencia, ¿no? Comentarles que he tenido la oportunidad de participar cuando ha habido la juramentación del Consejo de Recursos Hídricos, y la verdad que a mí me gustaba porque había ese espacio para que sean los jóvenes quienes expresen también, pues, ¿no? Lo que ellos saben, lo que sienten y lo que pueden aportar en la gestión integrada de recursos hídricos. Además que se manifestaba, ¿no? La cultura a través de danzas, canciones. A mí particularmente me gusta mucho que se integre el trabajo con los jóvenes, y creo que para darle mucha más fortaleza al tema de la gestión y todo lo que viene a ser la planificación, en la parte ejecutiva sería el hecho, ¿no? De incorporar de repente en la currícula educativa, ¿no? A nivel local, de repente involucrar más a la UGEL 10, o de repente, ¿no? A través de los docentes fortalezas que hay en la cuenca, trabajar el tema más de cultura de agua para que se vea mucho más operativizado, ¿no? Todo lo que se queda en planes muchas veces. Bueno, eso sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Erika, por tu comentario. Sumamente interesante todas las reflexiones. A ver, quisiera, en torno a aquellas reflexiones que han compartido, indicar lo siguiente. Se rescata, se valora, ¿no es cierto?, ciertas fortalezas que tiene el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral. Y creo que deberíamos aprovechar esas fortalezas para mirar cómo es que podemos aprovechar algunas oportunidades, como bien lo dice esta metodología del FODA, ¿no es cierto? Digamos, creo que podemos aplicarla en función a las reflexiones que ustedes han planteado. Nos decía Walter que él recordaba cómo es que, por ejemplo, cuando me pareció que mencionó, cuando se impulsó todo este tema de los presupuestos participativos, o digamos estos espacios que a nivel regional y local impulsan la participación de los actores para la toma de decisiones en los procesos de desarrollo, digamos que recordaba él que se generó una dinámica importante, interesante. Entonces, yo le haría la pregunta, y en realidad esta es una pregunta abierta que la podríamos ir respondiendo y mirando también como estrategia en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, le preguntaría, ¿qué condiciones habían, qué condiciones se identificaban en ese momento que desde vuestro punto de vista motivaban, permitían esa participación que se daba en ese momento? Entonces, identificar esos elementos para ver de qué manera podríamos trabajar en esos elementos ahora, mirando las particularidades del contexto, porque de pronto, en función a lo que identificamos en este momento, probablemente no todos aplican ahora, eso es importante no perder de vista, pero aquellos que sí apliquen, ¿cómo podríamos hacer para trabajar en esos elementos para llegar a tener estas condiciones que motiven la participación? Creo yo que uno de los elementos importantes que motivan la participación, el compromiso, es cuando la gente ve, siente, percibe que se están dando pasos, ¿no? Y en ese sentido, quizás algunos espacios, algunas organizaciones, las dinámicas son más lentas que en otros casos, pero digamos que uno de los elementos, por la experiencia que he tenido también, es que en aquellos procesos de planificación donde se logran, digamos, concretar determinados resultados en el corto plazo,
y estos se comunican, se difunden, se conocen, van motivando la participación de los actores y en ese sentido van sumando esfuerzos para seguir avanzando en otros desafíos que pueden tomar más tiempo. Entonces, digamos que ese tipo de estrategias también pueden contribuir a darle como un nuevo impulso al Consejo de Recursos Hídricos, porque por lo que comparten, a diferencia de otros consejos de recursos hídricos de Cuenca, sí tienen una dinámica, una participación, pero que desde la lectura de quienes están por dentro creen que todavía pueden lograr más, ¿no? Lo otro que me parece interesante iniciaba Imelda diciendo, bueno, yo no conozco mucho el tema de recursos hídricos, no obstante, mi opinión es esta. Lo importante es que aquí, en el tema de la gestión integrada de recursos hídricos, todos los que conocen y los que no conocen son bienvenidos. Los que conocen porque pueden ayudar a los que no conocen para que se vayan involucrando en este tema, y los que no conocen porque vienen con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con nuevas maneras de ver las cosas, en tanto van acercándose a este nuevo enfoque, mirándolo un poco desde fuera. Entonces creo que siempre se suma, tanto desde dentro como desde fuera, ¿sí? Me refiero tanto entre los que conocen y los que no conocen. Y lo otro que quería mencionar e incidir es, en efecto, el tema de financiamiento es un tema crítico en general en todas las iniciativas vinculadas a los consejos de recursos hídricos de Cuenca, y yo diría no solamente en el tema del agua, sino en cualquier tema, ¿no? Pero como digo, hay distintos espacios, oportunidades de financiamiento. Lo que se necesita es tener las capacidades técnicas para elaborar propuestas que puedan ser aceptadas por estas entidades que ofrecen financiamiento y que puedan contribuir no solo a la ejecución de iniciativas en la cuenca, sino también a promover, fortalecer todos estos aspectos de gobernanza vinculados a la gestión del recurso hídrico. En ese sentido, creería yo que debemos no perder de vista esta posibilidad. Tenemos en el Perú ya operando hace un buen tiempo el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima permite que en torno a estas contribuciones nacionalmente determinadas que les comentaba hace un momento, vinculadas a estos compromisos internacionales en materia de cambio climático, pueden ser financiadas estas iniciativas que estén alineadas a estas contribuciones nacionalmente determinadas. En el caso del Perú, la autoridad que permite facilitar este trámite es el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y obviamente con la entidad técnica del sector a la que está alineada esta contribución, en este caso sería la Autoridad Nacional del Agua, y entonces es posible generar propuestas. Tenemos en el país una entidad que a través del Fondo Verde para el Clima permite el financiamiento de iniciativas, es la única entidad a nivel nacional reconocida como tal, que es el Profonampe, que viene manejando distintos proyectos que son financiados por el Fondo Verde para el Clima. Entonces, yo los invitaría a ustedes a conocer un poquito más sobre el tema, a averiguar un poquito más y en función a ello poder establecer algunos mecanismos de gestión como Consejo de Recursos Hídricos para lograr este financiamiento que se requiere para atender los desafíos de la cuenca. Y finalmente me parece sumamente interesante esta propuesta que hace Erika Sosa en relación a cómo podemos contribuir, ¿no es cierto?, a mejorar esta cultura del agua que sigue siendo un desafío, y donde Erika identifica que hay un grupo, un sector que podría apuntalar, potenciar la difusión, ¿no es cierto?, de esta cultura del agua en la cuenca desde los grupos juveniles, pero también desde una mejor interacción del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca con la UGEL. Este tipo de iniciativas, este tipo de interacciones para otros temas y seguramente también para el tema del agua, se han llevado a cabo también en otros espacios. Entonces, aquí creo que hay un conjunto de ideas que podrían nutrir al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y a pensar en algunas alternativas para atender estos desafíos.
Bien, quiero muy rápidamente con ustedes, porque antes de que se nos vaya más el tiempo, de hecho, nos hemos tomado casi una hora de la sesión, un poco intercambiando estas reflexiones, pero sirven mucho para nutrir la sesión y en ese sentido nos permite también acercar el contenido de las sesiones a vuestras necesidades e intereses. Y voy a entonces compartir ahora la presentación que tenemos prevista para nuestra sesión de hoy, y con la finalidad de poder cumplir en el tiempo que tenemos definido para el desarrollo de la sesión, voy a compartir en el momento de los trabajos de grupo una estrategia de trabajo de modo tal que podamos terminar puntualmente la sesión también. Bien, vamos entonces a compartir el contenido de nuestra presentación del día de hoy. Fundamentalmente vamos a hablar para recordar, porque seguramente ustedes ya la conocen, vamos a puntualizar algunos elementos de la política de Estado sobre los recursos hídricos, pero también sobre la política y estrategia nacional de recursos hídricos, nuevamente para no perder de vista este marco estratégico que tenemos a nivel nacional y que guía y que orienta, o que debe guiar o que debe orientar aquellas iniciativas vinculadas a la gestión del recurso hídrico. ¿Qué nos dice la política de Estado sobre los recursos hídricos? Nos dice primero que se debe cuidar el agua como patrimonio de la nación, como un bien de la nación, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que todos y todas tenemos la posibilidad de aprovechar, de disfrutar de este bien que es reconocido como tal por el Estado. Además, se considera el agua como un derecho fundamental, es decir, como el acceso al recurso hídrico, al recurso de agua para consumo humano, es reconocido como un derecho fundamental. Y en ese sentido, está en línea, en efecto, con lo que está definido en la Ley de Recursos Hídricos, donde se define el agua para consumo humano como uso prioritario, ¿no? Entonces, es reconocido además como un recurso imprescindible para la vida y para el desarrollo humano, ¿no es cierto? Porque, como bien sabemos, el recurso hídrico contribuye, ¿no es cierto?, el acceso al recurso contribuye a justamente mejorar las condiciones de vida de la población. Aquellos sectores que no tienen acceso a este recurso, podemos ver claramente que justamente se corresponden con sectores vulnerables, con sectores en condiciones de pobreza, y la carencia de este recurso hace que esta situación de pobreza se convierta en una suerte de círculo vicioso también. Usar el agua en armonía con el bien común, ¿sí? Y esto es fundamental, porque quiere decir que cada vez que yo tomo la decisión en torno al uso del recurso hídrico, debo de pensar en que esa decisión que estoy tomando garantiza el bien común, el bien para todos y todas, ¿sí? Como un recurso natural renovable y vulnerable, porque en efecto, más aún en este contexto del cambio climático, es un recurso vulnerable. Recurso vulnerable porque en la medida que lo usamos, lo aprovechamos, también impactamos en este recurso y a través de este recurso en el ecosistema. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizarlo considerando ese carácter de vulnerabilidad? Integrando en efecto estos valores sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, que es justamente aquello que queremos expresar en esta imagen. En esta fotografía queremos expresar este carácter diverso, ¿no es cierto?, de estos distintos valores que tiene el recurso hídrico en términos sociales, económicos, culturales, ambientales, como se precisa. Otro elemento que es importante tomar en cuenta en relación a lo establecido en la política de Estado es que se precisa que el Estado debe garantizar la gestión integrada del recurso hídrico, ¿sí? Es el Estado, a través de sus instituciones, y diríamos aquí, entre otras, ¿no es cierto?, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Administrativa del Agua, la Autoridad Local del Agua, es decir, todas estas instituciones que corresponden al Estado deben garantizar la gestión integral del recurso hídrico. Y si deben garantizar la gestión integral del recurso hídrico, quiere decir que deben de estar preparadas para asumir esa gestión integral del recurso hídrico. Entonces, las autoridades administrativas del agua deben de tener esta visión de la gestión integrada.
esta visión multisectorial, este enfoque, ¿no es cierto?, participativo, de generación de consensos para el uso del recurso. Lo propio, la Autoridad Local del Agua. Asimismo, y para garantizar esa gestión integrada, se debe fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Y como una manera de fortalecer ese sistema está justamente la necesidad de impulsar la conformación de consejos de recursos hídricos de cuenca, porque como hemos dicho, una manera de operativizar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos es justamente a través de los consejos de recursos hídricos de cuenca, que facilita esta participación de los diferentes actores que también forman parte de este sistema nacional. ¿Qué nos dice la política y estrategia nacional de recursos hídricos? Y aquí básicamente queremos puntualizar algunos elementos que están recogidos en el objetivo general. Nos dice como parte del objetivo general que se debe lograr la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional, ¿sí? Esto implica garantizar también la conservación, la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. La conservación, eso implica que miremos esta dimensión ambiental, ¿no es cierto? La calidad, lo propio, pero también estamos pensando en cómo es que entonces debemos prever los mecanismos necesarios para que en su aprovechamiento, sea su aprovechamiento económico y social, garanticemos esa calidad del recurso, la disponibilidad del recurso hídrico, la disponibilidad en términos, digamos, equitativos, es decir, todos debemos tener acceso al recurso, y su aprovechamiento eficiente y sostenible. Aquí la eficiencia es un tema crítico. Necesitamos, como ustedes bien saben, mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, dado este carácter de vulnerable, ¿sí? O sea, no podemos perder de vista esto como una de las agendas más críticas, justamente en este contexto que hemos advertido de cambio climático, donde los escenarios que se advierten, por lo menos para el caso de Perú, es justamente esta disminución en la disponibilidad del recurso. Esto con criterios de equidad social, económica y ambiental, con la participación de los diferentes niveles de gobierno. Eso quiere decir que debemos buscar esta coordinación, articulación entre los diferentes niveles de gobierno, donde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca cumple un rol fundamental para poder concretar esto que está establecido aquí en la política, considerando tanto el sector público como privado, las organizaciones, los actores sociales organizados, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, contribuyendo entonces también a la cultura del agua y en ese sentido al desarrollo del país. ¿Cuáles son los ejes de la política y las estrategias? El primer eje de política de la Política Nacional de Gestión de Recursos Hídricos tiene que ver con la gestión de la cantidad. Y aquí se trata de conservar las fuentes naturales de los recursos hídricos, evaluar la oferta, disponibilidad y demanda de los recursos hídricos, y es importante esta evaluación para tomar decisiones adecuadas, fomentar este uso eficiente sobre el cual hemos hecho mención. Luego tenemos este eje de política número 2 referido a la gestión de la calidad. Y precisa aquí la necesidad de fortalecer las acciones sectoriales y multisectoriales en materia de gestión de la protección del agua. Es decir, no solamente tenemos que ver aquello que nos corresponde a cada sector, sino que hay intervenciones o desafíos en una cuenca que implican la intervención multisectorial para atender estos desafíos de la calidad. Mantener y mejorar la calidad del agua en las fuentes naturales, sean continentales o marítimas. En el eje de política número 3 está la gestión de la oportunidad, y aquí nos precisan la necesidad de implementar la gestión integrada justamente del recurso hídrico, pero también nos habla de la importancia de implementar estos procesos en las cuencas transfronterizas que también tienen sus propias particularidades. Este mismo eje nos precisa la necesidad de promover la formalización del otorgamiento de derechos de uso de agua, que es un tema también en el que se viene trabajando,
promover las inversiones públicas y privadas para el desarrollo de infraestructura hidráulica, desarrollar el régimen económico por uso de agua y vertimiento de aguas residuales tratadas, donde en efecto en relación a el vertimiento de uso de aguas residuales es todavía, en realidad el uso de aguas residuales es todavía todo un campo de acción en el que necesitamos mejorar para hacer un uso eficiente del recurso también y aprovechar, porque ya existe alguna normativa que permite trabajar en relación a este tema. Promover inversiones públicas y privadas para el desarrollo de microembalses, irrigaciones pequeñas y medianas. Digamos, aquí tenemos todo un eje de la oportunidad, de la gestión de la oportunidad. Y tenemos también el eje de política de gestión de la cultura del agua, donde justo está esta implementación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, pero también del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que es fundamental para garantizar que estamos tomando decisiones con la información adecuada para ello. Tenemos en este eje también referido a cultura del agua, promover la gestión del conocimiento y cultura del agua propiamente, y prevenir y gestionar las controversias en torno a los recursos hídricos. Y finalmente tenemos el eje de política 5, referido a la adaptación al cambio climático y eventos extremos, sobre el cual hemos venido comentando algunos elementos, y que tiene que ver con fomentar la investigación científica y aplicada, el desarrollo de capacidades y la difusión de conocimientos en relación a la adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastre. Y aquí es importante no perder de vista que justamente también desde las entidades rectoras en materia de cambio climático y gestión de riesgos se viene estableciendo sinergia para atender, digamos, este contexto de gestión de riesgos o digamos, esta problemática de gestión de riesgos en contexto de cambio climático, teniendo ya todo un enfoque de, digamos, intervención vinculado justamente a la gestión de riesgo, que claro, en un contexto de cambio climático tiene ciertas particularidades que no podemos perder de vista, siendo una de ellas el tema de la incertidumbre, una de las más, digamos, la principal, pero también el tema de cómo es que el cambio climático de pronto, dadas sus características, no es que en algunos casos necesariamente genera impactos, digamos, como diría, en un momento determinado, sino que el impacto se va dando de manera progresiva. Articular políticas, normatividad y procesos de planeamiento para la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, justamente en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Riesgos de Desastre, y finalmente promover medidas y mecanismos de adaptación justamente en la oferta, demanda y usos de los recursos hídricos. Bien, entonces digamos que este es el marco estratégico que tenemos en torno a las políticas vinculadas a los recursos hídricos, y lo que queremos ahora entonces es que junto con esta información, con la información que hemos compartido en la primera sesión, con aquella experiencia que ustedes tienen en la cuenca, pasemos ahora a responder algunas preguntas, pero además, estaba olvidando, además haciendo lectura de un breve texto que forma parte del documento denominado Hacia una institucionalidad del agua más participativa e integrada, el complejo proceso de establecer los consejos de recursos hídricos de Cuenca en el Perú, de Adam French. Es en realidad solo un extracto, y la intención de que lean este extracto es que puedan tener otros elementos adicionales que les permita tener mayores recursos para poder responder las preguntas que están en el trabajo de grupo. Como les decía, considerando el tiempo que tenemos, les voy a compartir la siguiente estrategia. Ustedes, como parte del trabajo de grupo, tienen que responder 4 preguntas. Yo les recomiendo, ¿sí?, que para que podamos atender estas 4 preguntas, considerando que además tenemos que leer y luego tenemos que ir a la plenaria, podamos responder las preguntas. Dentro de los grupos nos dividimos en 2 grupos, y un grupo responde las 2 primeras y otro grupo las 2 segundas, y luego se juntan unos minutos para intercambiar, digamos, debatir un poco en relación a las preguntas que respondieron ambos grupos. ¿Les parece? O sea, lo que estoy planteando es hacer dentro de esos mismos grupos
una suerte de subgrupos básicamente para responder las preguntas y con ello podamos cumplir con el tiempo y no dejar de hacer el trabajo de grupo, ¿ok? Entonces vamos a, por favor, Pamela, sucede que nosotros tenemos este texto en el Jamboard, ¿sí? Pero a veces, en algunos casos tienen dificultades para leerlo porque al parecer, como no se maneja bien todavía el Jamboard, María del Carmen. A ver, un momentito, voy a ver qué ha sucedido, por favor. Un minuto. disculpen que me fui, pero ya estoy acá. Les decía que, Pamela, ¿pudiste compartir el Sí. Word? ¿Sí? Sí, se ha compartido un PDF, que es el documento, en el chat, para ver si pueden confirmar que lo han recibido, puedan abrirlo de una vez, porque una vez que vayan a grupos es muy probable que no vean este documento, ¿no? Ujú. Ok, por favor, entonces todos y todas descarguen del chat ese PDF para que puedan tener, igual lo van a tener en el Jamboard, ¿sí? Pero para que no tengan problemas con la lectura. Entonces, vamos a irnos 25 minutos, por favor, a los trabajos del grupo. Apelo a la lectura rápida para que puedan tener el tiempo suficiente para responder las preguntas, ¿ok? No hay nada en el chat, dice Johnny. No está en el chat. Qué raro, porque yo sí lo estoy viendo. No sé. Hagamos una cosa, Pamela, ¿lo puedes subir a la plataforma también? Está subido ya en la plataforma, lo voy a poner visible. Ok, En la parte entonces de grupos, ¿sí? en la plataforma, en los trabajos de grupo, van a encontrar también el PDF con la lectura para que no tengas problemas, ¿ya? En Y el, Blanca, dice que en el WhatsApp lo han compartido, dice. excelente, Igual lo muchísimas gracias. Igual lo voy a activar en la plataforma. Excelente. Ok, entonces tenemos 3 recursos donde de donde lo pueden sacar, de la plataforma, del chat y los que sí lo recibieron en el WhatsApp. ¿Ok? Listo, nos vamos entonces a los trabajos de grupo. Tenemos 25 minutos y venimos para la plenaria, ¿de acuerdo? Nos encontramos en los trabajos de grupo. ¿Cuántos grupos van a ser? Porque son 4. 16 personas, somos 4. Ya. 4. Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a continuar entonces con nuestra plenaria del día de hoy. Entonces, para iniciar con la plenaria, vamos a darle la palabra al grupo 1. Invitamos entonces a Fidel Isaías, por favor, si puede compartir los resultados del grupo 1. No olviden, por favor, también quienes no han completado el formulario de asistencia que se encuentra en el chat, no olviden, Blanca, por favor, compártelo. Blanca, por favor, compártelo. Blanca, por favor, si podrías ayudarnos con compartir el archivo del grupo 1. Creo que no aparece Blanca, creo que la ha botado el internet. A ver, ¿alguien más del grupo que podría compartir los resultados del grupo 1? Johnny, ¿lo tienes? Lo tengo en la computadora, estoy con celular ahora. A ver, yo lo voy a compartir, ¿ok? Dame un segundo. ¿Aló, profesora? Sí, Blanca, ahí está. Ahí está, Blanca, por favor. Excelente. Ya.
Si le das clic para la siguiente página para que pueda ver los resultados del grupo. Ahí. Excelente. Gracias. Bien. Dice la pregunta, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencione 2 de ellos. Una de ellas, la importante, la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. La segunda hemos creído la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua y su reglamento. Hemos añadido 2 más, el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica y el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral. Hemos aportado dos instrumentos más que estarían dando a esta pregunta 1. Pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 nos indican cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca. Indican 2 situaciones particulares. Ley de Recursos Hídricos en la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral. La Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua. Actualmente las asambleas generales se llevan a cabo con todos los usuarios de agua hábiles. Antes solamente asistían los presidentes y los delegados de las organizaciones. Esto es en relación de usuarios, ¿no? Donde participan usuarios agrarios y no agrarios. 3. El reglamento de operadores, mediante el cual se implementa el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas para poder planificar el uso de agua en la cuenca Chancay-Guaral. Es decir, nos ayudan a la planificación de los recursos hídricos. El plan de gestión de recursos hídricos ayuda a la articulación de los actores en la planificación de los recursos hídricos. Blanca, la otra. ¿Cuál es el aporte de la norma a las soluciones de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en la que la norma está contribuyendo a su solución. El problema de la contaminación del agua que afecta a la calidad se controla y fiscaliza con la Ley de Recursos y su reglamento. Fortalecer la gestión de la cultura y conocimiento del agua. ¿Qué normas específicas para la GIR se han aprobado en su cuenca? Indique al menos una de ellas. El área de conservación ambiental del humedal Santa Rosa. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Ok, entonces damos ahora la palabra al grupo 2. Invitamos a Helen Ríos, por favor, a compartir los resultados del grupo 2. Sí, un momentito. Perfecto, sí se ve. Ya. Como primera pregunta tenemos ¿qué elementos normativos e instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencione 2. Hemos puesto nosotros como grupo Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Con la implementación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca. También hemos puesto lo que es implementación de los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca como un instrumento de gestión. Segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? Nos han permitido tener un orden y desarrollo de los procesos de la gestión de recursos hídricos en la cuenca. También nos ayuda a usar el agua de manera armónica, donde las prioridades de atención de la demanda del agua ya están establecidas. Esto nos permite gestionar diferencias entre los usuarios y evitar que escalen a nivel de conflicto. ¿Cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en que la norma está contribuyendo a su solución. Cuando en la cuenca hay un déficit hídrico y todos los actores demandan el agua para sus actividades u otras, para sus actividades y requieren ser priorizados, se aplica la norma y como lo establece el uso prioritario es el uso poblacional. También hemos colocado lo que es la norma, establece los protocolos y procedimientos en torno al uso y gestión de los recursos hídricos, actuando en temas de afectación a la calidad del agua, gestión de derechos del uso del agua y entre otros. ¿Qué normas específicas para la gestión de recursos hídricos se han aprobado en su cuenca? Indica al menos una.
como prioritario le hemos puesto la creación del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Que es el Decreto Supremo número 004-2012 AG. Gracias. Muchísimas gracias, Helen, por compartir los resultados del grupo 2. Damos ahora la palabra al grupo 3. Por favor, Alex, si podrías compartir los resultados del grupo 3. Sí, María. No sé si lo pueden... ¿Tú lo puedes compartir? No, está en el Zoom, la parte de abajo del medio. Ahí puedes compartir el Jamboard. Sí, sino que el Jamboard se me ha borrado. La pantalla, compañero. El enlace, ya, el 3 está acá, no sé. Ya se ve, Alex. Puedes presentar. Ya, ok. En cuanto a la pregunta 1, ¿qué elementos normativos y los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? En realidad, la normatividad que está vigente es la Ley de Recursos Hídricos y toda la reglamentación que ha salido en función de esta ley y el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Guaral, ¿no? En cuanto a la pregunta 2, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? Bueno, en el caso de los usos poblacionales, la norma establece, en caso de un déficit hídrico o demandas sobre una misma fuente, la prioridad al uso poblacional. También el aporte a la participación integrada de los actores y un ejercicio que se ha hecho acá en el ámbito de la cuenca Chancay-Guaral ha sido el tema de la delimitación de la faja marginal del río Chancay-Guaral en una longitud de 40 kilómetros, donde ha habido una participación tripartita, digamos así, porque la Junta colaboró con el levantamiento topográfico, la Triple ha hecho la evaluación hidrológica y la evaluación hidráulica y el ALA con los gobiernos locales han hecho el trabajo de campo validando esta propuesta de delimitación de faja, la cual concluyó en una resolución, ¿no? Después en el tema 3 ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indica un problema en particular y la manera en la que la norma está contribuyendo a su solución. El aporte es la participación multisectorial en la gestión de los recursos hídricos, dándole un valor y su importancia a todos los beneficiarios, ¿no? Pero también acá en el ámbito de Chancay-Guaral, también promovido por el Consejo de Recursos Hídricos, se ha establecido algunos planes de contingencia ante eventos de sequía, ¿no? Donde hay un complemento de uso del agua superficial con uso del agua subterránea, ¿no? Y esto ha sido promovido, como lo menciono, por parte del Consejo y involucra a los gobiernos locales y a la Junta de Usuarios principalmente en su implementación, ¿no? Luego, en la cuarta pregunta, ¿qué normas específicas para la GIR se han aprobado en su cuenca? Ya no ha habido tiempo para complementar, pero estamos hablando del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Chancay-Guaral, ¿no? Gracias. Gracias, Alex, por la presentación de los resultados del grupo 3. Y finalmente damos la palabra a Evelyn Roque, por favor, del grupo 4. Sí, buenas tardes, señora María del Carmen. Bueno, no sé si yo proyecto Alex, por favor, si podrías dejar de compartir tu pantalla, todavía la sigues compartiendo. Muchas gracias. Sí, si puedes tú proyectarlo, por favor, compartir, perdón. A ver, voy a ver si... A ver, ahí se ve mi pantalla. Está cargando, en efecto. A ver. Ya cargó. Sí, perfecto. Se nota, bueno, buenas tardes con todos.
Bueno, en el grupo 4 hemos podido aportar todos, estábamos parte del grupo, una docente, bueno, y dos profesionales de gobiernos locales, ¿no? De Huaral y de Chancay. Y yo que trabajo en la administración local de agua Chancay Huaral, entonces, un poco que las ideas, ahí hemos cruzado algo. El tiempo sí, un poco limitado, pero bueno, en lo que hemos podido consensuar es que de los elementos normativos y de los instrumentos de política que se ha logrado poner en práctica en la cuenca Chancay-Guaral, hemos puesto lo que es el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Chancay-Guaral. En realidad en este plan se viene llevando a cabo los ejes de política y consideramos principalmente el eje de la gestión de calidad y el eje de la gestión de cantidad. El otro instrumento sería el de la Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua, que nos ayuda mucho a trabajar en el eje de política 2, ¿no? Que es el eje de la calidad del recurso hídrico. En la segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca? Hemos indicado dos situaciones particulares. Tenemos, por ejemplo, el eje de la política 1, que es la gestión de calidad en la contribución a los financiamientos de proyectos, como por ejemplo la reforestación de Cuenca, que se hace con un proyecto a través del gobierno regional. Y el otro instrumento es la Estrategia Nacional del Mejoramiento de Calidad de Agua, que ha permitido que en la cuenca Chancay-Guaral, a partir del año 2012 a la fecha, se llevan ejecutando monitoreos de calidad de agua superficial y marinos costeros, ¿no? En la siguiente pregunta, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en la cuenca? Hemos colocado que es la ejecución de proyectos de conservación de la cuenca, principalmente en temas de reforestación. También nos ha permitido poder identificar las fuentes contaminantes a nivel de toda la cuenca y para, en base a ello, poder evaluar la calidad del recurso hídrico, ¿no? También no tenemos, de acuerdo a los usos que se dan de acuerdo a las actividades productivas a nivel de la cuenca, ¿no? Están clasificados de acuerdo al uso y se maneja pues una base respecto a los derechos de uso otorgados de acuerdo al uso, ¿no? Y bueno, dentro de las normas específicas para la GIR que se ha aprobado en la cuenca, coincidimos con el grupo anterior, que es el plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Chancay-Guaral. Gracias. Muchísimas gracias, Evelyn, por compartir los resultados del grupo. A ver, creo que en términos generales uno podría decir que hay un reconocimiento, digamos, en general respecto de la importancia de la Ley de Recursos Hídricos como marco normativo para la gestión de recursos hídricos. Hay reconocidos también otros instrumentos como los que se han mencionado de la Ley de Organización de Usuarios de Agua o esta Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad de Agua, pero también se reconoce como importante el propio Plan de Gestión de Recursos Hídricos para la cuenca, ¿no? De la misma manera, como ustedes habrán podido escuchar, hay un reconocimiento sobre el aporte que viene significando la aplicación de la normativa para la cuenca, ¿no? Para la problemática de la cuenca. Primero, un aspecto que se valora y que tiene que ver con la gobernanza, con las mejoras para fortalecer la gobernanza en la cuenca, está vinculado a la conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, a esta posibilidad de tener una mejor organización de los usuarios, ¿no es cierto?, apoyada también en esta normativa a la que se ha hecho referencia, en relación a la posibilidad de poder implementar instrumentos de planificación, a la facilidad en la articulación, al fortalecimiento de la articulación, de la participación de los diferentes actores, pero también a intervenciones concretas como se han mencionado, referidas, por ejemplo, a esta delimitación de la faja marginal, donde ya no solamente es un actor el interesado, sino que hay un involucramiento de los diferentes actores en la cuenca para implementar medidas, y creo que eso es lo que justamente se espera de estos espacios como los consejos de recursos hídricos de cuenca, que en la medida de lo posible se fortalezca la sinergia de los distintos actores, cada uno en el marco de sus roles y competencias en relación a la gestión del recurso, ¿no? De la misma manera se llama la atención en estas iniciativas vinculadas a la reforestación o al monitoreo de la calidad del agua,
y cómo a su vez se ha venido superando algunas situaciones vinculadas al conflicto relacionado al uso de recursos, de pronto a disponer de otros instrumentos como los planes de gestión, los planes de contingencia, perdón, frente a situaciones de sequía o a la ejecución de proyectos de conservación en la cuenca. Es decir, creo que lo importante que podemos reconocer a partir de este ejercicio es cómo la normativa finalmente viene contribuyendo a una serie de cambios que se impulsan para la gestión integral del recurso hídrico, en particular viendo aquella información que ustedes han compartido, en particular para la cuenca Chancay-Huaral. ¿Y cómo es que podemos ver entonces a partir de estos avances la posibilidad de continuar, digamos, apelando a distintos recursos normativos que nos alcanza este marco legal para continuar avanzando en este tema? Y creo aquí, como mencionaba hace un momento, que aquellas experiencias que ustedes van construyendo en la que implica esta participación de los diferentes actores van generando lecciones aprendidas para seguir fortaleciendo otras experiencias que se podrían impulsar en la cuenca también de manera similar, donde ya no es solamente la propia aplicación de la norma, sino esta gobernanza, esta participación activa de todos y todas en la implementación de las acciones que se requieren. Bien, rápidamente quisiera compartir con ustedes este ejercicio que tenemos para la cuenca. Pamela, tú lo tienes a la mano, ¿verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Entonces tenemos para la sesión número 2 estas lecturas complementarias donde está justamente el acuerdo nacional, esta política de Estado del acuerdo nacional vinculada a los recursos hídricos. Está también la política y estrategia nacional de recursos hídricos, si la quieren mirar un poco más. Tienen esta otra lectura que es la introducción de este documento de 5 años de la Ley de Recursos Hídricos. Los invito a leer principalmente esta sección introductoria que nos da un panorama del contenido del documento. Tenemos esta sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión 2, donde los invitamos a compartir sus impresiones, sus comentarios en torno a la sesión, pero también algunas inquietudes, preguntas, dudas que les interesaría abordemos como parte de nuestra siguiente sesión. De la misma manera, tenemos este ejercicio después de la sesión 2, donde los invitamos, si podemos ingresar por favor a este Jamboard, por favor, Pamela. Ok, perfecto. Los invitamos entonces, al igual que en el ejercicio anterior, a hacer uso de estas notas adhesivas colocando su nombre. Por favor, no olviden colocar su nombre porque esto permite evaluar su participación. Y ponemos aquí entonces, podrían ser estos casos que nos han comentado en relación a esta situación en la que se ha hecho uso de los elementos normativos, pero lo que queremos ahora que nos compartan es cuáles han sido las inquietudes que han surgido en el proceso de implementación de la normativa. ¿Sí? Digamos, ahora vamos a mirar estas experiencias de aplicación de la normativa, pero en torno a las inquietudes que han surgido en el proceso de su aplicación. ¿Sí? Vamos, este es el ejercicio que tenemos después de la sesión 2, y para introducirnos en la sesión número 3, los invitamos, si podemos regresar a la plataforma, por favor, Pamela. Para introducirnos en la sesión 3, los invitamos a todos y todas a hacer lectura de este informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo para el del año 2015, pero ustedes van a ver el contenido de este informe que es totalmente válido para la situación en la que nos encontramos el día de hoy. El documento es el informe de agua para un mundo sostenible, es un resumen ejecutivo, un documento bastante corto, lo cual quiere decir que le pueden dar una lectura bastante rápida a este documento para que nos sirva para poder debatir, reflexionar como parte de nuestra unidad didáctica 2 que corresponde a la gestión institucional del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca orientado al desarrollo sostenible. Bien, eso ha sido todo por hoy en nuestra segunda sesión en el marco del curso de fortalecimiento de capacidades para los miembros de los consejos de recursos hídricos y las administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico.
Que tengan todos una excelente Semana Santa, un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.